a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, amados, tomen asiento. Esta es una palabra de esas difíciles pero fáciles, ¿no? Para predicarla si uno se sube al andén de Dios y nos dejamos llevar todos en esta cuestión que no es otra cosa que los celos ambiciosos de Dios por nosotros. Dice que el Espíritu Santo nos cela con celo santo. Y vivimos tiempos muy peligrosos, así que si esto fue una realidad, un peligro detonante de aquellos días, cuanto más en estos tiempos donde algunos habían dejado de ser los que algún día habían sido. Como que se pasa raya, se pasa revista y ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué no sos el de antes? ¿Por qué tu tonalidad, tu tensión y atención en las cosas de Dios no es como al principio? A veces se habla del primer amor perdido, ¿no? Pero aparte de eso, aquí se está hablando de que de repente puedas estar sucediendo a lo contrario de uno mismo, de los intereses de Dios para con uno mismo. Puede estar sucediendo algo retrógrado, algo que data de nosotros mismos. Uno tiene la data, ¿no? Tiene su propio historial. Y uno tiene en esa data, tiene en ese espejo retrovisor la visión de lo que uno mismo era antes. Y muchas veces vemos aquello con vergüenza, ¿no? Qué horrible que yo era aquel. Claro, la disculpa y la mención está aquí en la propia Escritura, versículo 8, que dice que ciertamente en ese otro tiempo éramos los que éramos porque no conocíamos a Dios. Qué terrorífico, ¿no? Era aquel momento de no conocer a Dios, de vivir un momento distante en la misma ignorancia y desconocimiento pleno de un Dios que apenas quizás raspábamos con la punta de nuestras uñas en lo religioso, pero ni ahí nos llegábamos a ni una muestra siquiera respetable de Él, y vivíamos entonces en ese estado de una vida insatisfecha y que corría una carrera sin razón y realmente sin lograr todo aquello que cualquiera está luchando y está peleando lograr en su vida. Y eso difiere a este tiempo, porque nosotros fuimos lo que fuimos por esto básico, ¿no? Que no conocíamos a Dios. Pero el versículo 9, más ahora dice, conociendo a Dios. Y aún dice, y más bien siendo conocidos por Dios. Esto es bilateral, es algo magno, magnífico. Esto de conocerlo a Él y saber que somos conocidos por Él. Este acercamiento personal de Él a nosotros nos seduce, nos pone de rodillas, nos pone realmente como adoradores, y realmente sentimos que lo estamos y lo seguimos conociendo, lo seguimos descubriendo, ¿no? Yo a veces me maravillo de lo que Dios mismo está haciendo en mí en cuanto a eso que es fundamental, no es el fundamento de cualquier casa espiritual como vos y yo somos, el tener el fundamento que es Cristo. Y eso lo vas a pasar a confirmar que es así en tu vida cuando
cuando en tu casa y en tu vida propiamente, igual que en la casa, en la vida propiamente de todos los demás, aún los del mundo, realmente vienen embates y aún mayores, todavía no son los del mismo infierno, marejadas, tormentas y lo demás, pero vos te encontrás, ¿sí?, en un cimiento firme, te encontrás en algo que realmente te llena de orgullo espiritual, te anima para seguir adelante. Pero hay personas por el no sé qué, ni no sé qué por cuál o por quién, en aquellos días, estaban en los días entonces del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Gálatas, estaban un poco en ese modo un poco retrógrado, en eso que en algún momento los había tomado por el mero hecho de que no conocían a Dios, y por eso sus vidas estaban fundidas, diríamos así, unidas y entregadas a lo que no sacia, a lo que no surge el efecto para lo cual la vida misma de millones de habitantes de esta tierra viven, diríamos, del día hasta la noche en pos de algo que no sacia. Así como lo dice el final del versículo 8, en otro tiempo, sí, cuando no conocíamos a Dios, servíamos a los que no son dioses. Ahora, el gran problema que encuentra el Espíritu Santo en ese momento en la iglesia de Gálatas, que ahora algunos, conociendo a Dios, se han vuelto atrás en todas esas cosas. Esas cosas que se ven como argumentosas, ¿no?, en su propia manera de ver, y porque además todos lo toman en ese orden de prioridades, y parece que así, y este es el sistema, y así nos lleva esa marejada. Pero hoy nosotros tenemos que entender, tenemos que recordar que tenemos un ancla, sí, que nos detona el hecho de que la vida es para vivirla para Dios. La vida es en Dios, y la vida realmente cambia en sus balances y prioridades cuando estamos conscientes de esa presencia de Dios para nosotros. Pero hay como que quienes se han olvidado de eso, y quizás lenta y paulatinamente se han ido volviendo hacia atrás a lo que un día fueron. Un sistema que uno lo ve fuerte, ¿no? Cosas que decíamos antes estábamos, y es incapaz de saciarnos, porque vos podés ganarte el mundo y perder el alma, vos podés estar absolutamente con todo y sentir que no tenés nada, pero todo eso hacia lo cual algunos creyentes de la iglesia Gálata estaban volviendo. Me gusta la definición de Dios que hace de eso a lo cual no hay que volver, de ese pasado, sí, y de ese sistema y de esa manera existencial, que no hay que acoplarse a eso, que no hay que ser como quizás muchos puedan ser, porque esto ya estaba pasando con muchos, o por lo menos algunos de la iglesia de Gálatas. Capaz que algunos decían, bueno, porque lo hace yo también lo hago. Pero acuérdate que eso es como servir a otros dioses con minúscula, que no son dioses, entonces, y no pueden saciarte. Entonces están corriendo siempre detrás de algo que no pueden alcanzar. Y ese algo, sea lo que sea, un sistema avasallante, un sistema que te embriaga, que te saca absolutamente de las cosas de Dios, y apenas jadeantemente capaz que lográs venir una vez a la semana y orar tan poco, sí, como podés. Y simplemente eso parece algo tan dominante y tan esclavizante, como lo termina diciendo. Pero me gusta, como te decía, la definición que hace de estas cosas, el pasaje cuando habla, ¿no?, de estos que estaban volviendo lo que en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, a lo que hacían y cómo servían a los que no son dioses, y lo define el versículo 9 como algo débil. Esas cosas son débiles en sí mismas, si no tienen fuerza. Es algo incapaz de darte aquello que solamente yo te puedo dar, dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algo débil en sí mismo, algo que uno apuesta a la vida muchas veces, y por esto vivo, y para eso trabajo, y para eso realmente voy de sol a sol en mi vida, como lo está diciendo el versículo 10. Esto lo ocupaban a ellos los días, los meses y los años.
ante aquello que es débil, pero tenemos a alguien que servimos que es el Todopoderoso, que es el que realmente va a saciar nuestras vidas. Dale el aplauso grande, aleluya. Sí, amado. Lo define como cosas débiles que parecen tan importantes, pero son eso y nada más. Lo define como cosas pobres. Mirá el versículo 9. Es decir, el mundo brilla como que hubiera verdadera riqueza ahí, pero es pobre y porque es pobre muy poco te puede dar. Muy poquito, tanto que a veces un poquito más de divisas, un poquito más de comodidad, un poquito más de compras y logros en algunas cosas, pero es pobre, no te aporta la riqueza que de verdad estás necesitando, y además lo define como algo rudimentario, como algo básico, algo que no tiene valor, pero a veces el espejismo nos deja ver lo que en verdad no estamos viendo, lo que en verdad eso no es ni representa. ¿Y cómo podía ser que esto estuviera pasando, no? Porque ahora conocían a Dios, porque ahora eran conocidos por Dios. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Y capaz, como ya veníamos diciendo, de un menos a más, empezó en los días, luego se trasladó a los meses y a los años, y ya no eran los que antes algún día habían sido. Y el Señor como que se enciende, ¿no?, en ese amor, en esa preocupación por ellos, viéndolos de una manera algo descuidada, viéndolos de una manera consternante para el corazón de Dios. Porque el que habla más que el apóstol Pablo con su pluma es el mismo Jesucristo. Cuando al pasar revista y dejar ver esta cruel realidad del descuido y ir detrás de lo que nos sacia, de lo débil, de lo pobre y rudimentario, como que no conocían a Dios, esto provoca ciertas emociones y estados en el mismo corazón de Dios. Mira el versículo 11, dice: me temo por vosotros, podríamos parafrasear, de que todo haya sido en vano, que todo se pueda perder por ir detrás de lo que nos sacia y a Dios dejarlo atrás, de que esto avasallantemente se vaya ocupando de tu vida hasta el punto que no tengas tiempo, y tus días, tus meses, mira, estamos para terminar un año, y tus años sean simplemente sobre lo rudimentario y básico, sí, que no tiene riqueza, que es pobre y es débil, siendo detrás de todo eso. Y el Señor con su regla de medir y diciéndonos una y otra vez: pero esto otro es lo importante, esto es lo que realmente importa. Y entonces acá se corre un peligro que suenan las alarmas en el cielo, en el mismo corazón de Dios, cuando entonces dice eso: me temo por vosotros que se puedan perder, que todo haya sido en vano. ¿Vas a permitir que todo sea echado por la borda y que todo sea en vano? Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has aprendido aún de chico, por ir detrás de lo débil y rudimentario de un mundo acabado y que está inclinado a su propia destrucción, donde eso se prioriza muchas veces. Y aunque se diga que no, en el balance, en la estadística de los días y de los tiempos y de tus prioridades, eso se denota, y eso es lo que estaba anunciando y denotando los cielos, y llevándolo a la pluma del apóstol Pablo y hoy a la predicación, para que haya recuperación y volver a producir contentamiento en el corazón de Dios. Dios quiera que estemos terminando un año para terminar con un año y empezar un año nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo de resarcirnos, un tiempo de poner al Señor en ese primerísimo lugar. Vos, está bien, tenés que ser profesionalmente lo que sos, de oficio, de trabajo. En eso Dios no te está moviendo en tus responsabilidades como padre, como esposo, como madre o como esposa o como joven. Dios te está diciendo que trabajemos, que busquemos
y estemos en pos de la comida que para vida eterna permanece. Dale el aplauso grande y decirle: amado, yo quiero entrar en ese lineamiento, porque dice el Señor: me temo por vosotros de que todo haya sido en vano. Además, el Señor cita el hecho de que si bien tenemos referentes para eso otro malo, y ahí vamos en la marejada y parece que nos queremos parecer a los otros y lo que los otros tienen y lo que los otros están haciendo, entonces vayamos y hagamos también nosotros de esa misma manera, loca manera, que no sacia. Pero Dios te ha dado referentes, Dios te ha dado ejemplos a seguir, que es un poco lo que ahora talla de parte de Dios a través también de la pluma del apóstol Pablo, poniéndose él mismo como ejemplo y referente. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Nosotros, los más ancianos espiritualmente hablando, tenemos que ser tu ejemplo. Ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de persistencia. Personas que estamos consecuentemente, Dios, hermano, te llama a ser un referente entre la iglesia. En estos días se predicaba sobre Moisés, y en un momento que estaban a punto de apedrearlo porque no había agua, y se levantó un batallón, una guerra contra él, todos ya lo querían apedrear, y el Señor le habló a Moisés y le dijo: júntate con los ancianos de Israel. Vos tenés que juntarte con la gente de bendición. No te estoy diciendo simplemente que estemos cuerpo a cuerpo y esto está bueno, codo a codo, sino que te juntes en el ejemplo de vida. Si vamos a un plano práctico en cuanto a lo que es priorizar al Señor, el servicio y la congregación, los antiguos, mirá dónde estamos quedando nosotros en esta época postrera, perseveraban en el templo todos los días. No te estoy diciendo que vayas a venir todos los días, porque ni siquiera tenemos culto todos los días, pero están las reuniones de discipulado, todos los días perseverando en Dios. Y de esa manera, bien dosificada y bien balanceada, vas a despreocupar el corazón de Dios. Vas a poder, tomando ejemplo, no de afuera, sino de adentro, referentes, como era el mismo apóstol Pablo, que además los cita a ellos mismos, con ellos mismos, de cómo eran ellos mismos antes, y les hablan reproche santo y sano, pero reproche al fin, de que habían perdido cosas importantes y de valor. Cuando ellos, diríamos, y su obra, y quien los lideraba, que era el mismo apóstol Pablo, escuchá, se presentó él achacoso y enfermo. Y aparentemente, según este mismo pasaje, citando como que muy probablemente lo que tenía Pablo era ceguera. Estaba ciego el hombre. Sin embargo, ellos demostraron sí cualidades muy especiales, ¿no? ¿Cómo eran ellos al principio? Mira, a pesar de lo feo del momento, de la iglesia, de la obra, del líder, lo que fuera, el aspecto nada más, porque hay gente que solo juzga por el aspecto y nada más, pero no va hacia adentro. Entonces, si bien esta realidad de cáscara era nada más aparentemente tan fea, pero el apóstol Pablo era todo lo que era en realidad, ellos, dice, no me despreciaste, ni desechaste. Dice, aún antes bien me recibiste como un ángel de Dios. ¿Qué es lo que había habido en ellos? El no despreciar. También el no desechar. Porque, mira cómo está todo. Viste. Esto, aquello. Y simplemente se mira lo que se ve. Pero esta gente al principio era gente que valoraba, que valorizaba. Tanto que de un hombre que venía a predicarles casi ciego, lo recibieron como un ángel del Señor. Mirá qué valorización de las cosas de Dios, de las personas de Dios. Cosas que capaz que son un poco antisonantes en este tiempo, donde quizás, mira capaz que un poco lo que viene más adelante, versículo 16, mirá el hoy, en el ahora, en realidad lo que estaba pasando. Dice el mismo apóstol, ¿no?, que había sido recibido como un ángel, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
como que ahora ya la tipografía del apóstol ya era otra la imagen que ellos tenían en su corazón y las cosas de Dios, ¿no? Como que sí, quizás ya no estaba ese apego de antes, no estaba ese deseo de antes. Dice el versículo 15, ¿dónde está vuestra satisfacción que experimentabas? ¿Te acordás cuando venía la presencia de Dios, te envolvía y quedabas ahí en un éxtasis? Eso que, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está esa satisfacción? Lo que experimentabas, porque aún os doy testimonio de que si hubiera sido posible, me hubieran dado hasta vuestros ojos. Gente que antes, no ahora, era capaz de todo. De todo. ¿Qué necesitan? Bueno, igual te doy mis ojos. Y hoy por hoy, la realidad es antisonante con eso. La realidad es que, ¿cuánto cuesta? A veces yo venía hablando en un momento con alguien y pastor, ¿en qué está el tema? Tal o cual. Mirá, ¿sabes lo que es? He intentado tantas veces que ya pausé, ya dije, bueno, no será el momento, no sé, yo no puedo entrar en el corazón de la gente y decirle, dale, hacelo, ya está. Que los mueva Dios. A veces pasa un poco eso, un poco lo que antes no era así. Yo me encuentro con pastores y decimos eso, ¿cómo han cambiado los tiempos? Pero sabes, cambian los tiempos, pero la iglesia tiene que permanecer. Tenemos que estar dispuestos, si fuera necesario, aún a dar nuestros ojos. Esto es literal, esto de decir, lo mejor para Dios. Hoy esperamos poder restablecer el agua, ¿no? Se quemó la bomba y bueno, entonces consultamos a un sanitario para una solución más de fondo que al final no pudo ser, pero nos aconsejó que compráramos igual la bomba anterior que teníamos, cosa que un zafarrancho. ¿Por qué? Porque no, la situación sigue siendo la misma. Necesitamos una bomba, un bombazo en realidad, para subir, no sé, hasta como 3 pisos para arriba, el agua a los tanques y a presión que suban y luego bajen. Entonces se compró esa bomba. Y entonces yo en estos días le digo a alguien, bueno, ¿sabes qué? Ya que está comprada, vamos a ponerla. Sigamos como estábamos y luego vemos de mejorar esto. Hoy cuando llego, veo una bomba nueva, no la que se había comprado. Un bombón así, impresionante. Yo que conozco algo de bombas, digo, pero esa aplicación que tiene para adelante, que aparte de la bomba misma, que lleva un no sé qué para adelante, aumenta la potencia. Y además, una esfera de vacío, no sé cómo funciona, ¡pum! Potencia, potencia, potencia. Y salió sin pedirlo. ¿Viste como cuando David dijo, tengo sed? Estaba durmiendo. Y el rey. Y David escuchó al rey decir, tengo sed. Y estaba en el campo de batalla. Y entonces va David con riesgo de su vida a buscar agua. Luego eso les iba a su favor, porque cuando Saúl sabe que David había tomado agua de al ladito de él y no lo había matado, realmente eso sirvió para la liberación misma de David de sus propios enemigos. Lo que vos hagas como de primera línea, como para Dios, en el anónimo o en lo público, donde te toque, pero lo hagas dando la vida, sacándote los ojos para Dios, eso te va a ser retribuido. Ayer yo hablaba con una persona que hablaba conmigo, ella en realidad, y me decía, ¿viste, pastor, qué auto que tenemos? Sí, está lindo. Me sorprendió cuando vi el auto. Y me dice, ¿sabes? Gente humilde. Dice, ¿sabes qué? Nosotros juntamos una platita y nos fuimos a una automotora a ver, fuimos a un lugar y el tipo nos quería vender algo. Dije, bueno, esto no es de Dios, porque estaban caprichados, seguro que estaba queriendo vender un clavo. Se va a otro lugar, entran a la automotora, ¡wow! Un auto blanco hermoso ahí de entrada. Lo miran, se miran entre ellos, este es para nosotros. Claro, como quien sueña con los ojos abiertos. Y no, después lo llevan a su realidad a ver un autito, ¿no? Ahí atrás. Pero ellos se quedaron con eso, de que querían el otro auto, el auto blanco, el de portada. Y no sé, conversan un poquito más del tema y los dejan en el stand-by y le dicen, bueno, en estos días lo vamos a llamar. Y lo llaman y le dicen, el auto blanco es de ustedes y para ustedes.
Y ¿sabes? Me dice, ¿sabes qué? En realidad lo veo como algo de Dios, me decía. Me hacía acordar a mí. Porque yo y nosotros, mi esposo y yo, usamos el auto para la obra, para servir a Dios. Llevamos y traemos hermanos, llenamos el auto de gente. Cuando hay un predicador, lo vamos a buscar, qué sé yo, los campamentos, bla, 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 bla. ¿Y sabes qué? Dios los bendijo. Hay gente que no prospera porque tienen el norte mal clavado y procuran, pero no alcanzan, y se alcanzan, aunque tengan el vientre lleno, no se sienten saciados. Y cuando vos estás en Dios, te puede faltar esto, aquello y lo otro y todo lo demás, pero si estás haciendo tu mejor esfuerzo, aunque Pablo esté sin ojos, aunque la obra esté oscura, aparentemente como un ciego solo ve oscuridad, cuando vos haces lo correcto y no perdés interés ni satisfacción y seguís experimentando lo del principio y estás dispuesto a dar lo mejor, entonces lo más importante, más que un auto blanco, no vas a preocupar el corazón de Dios. Lo vas a tener súper amigo y feliz. Yo lo que más quiero, como vos, porque lo amamos, es tener al Señor contento. Queremos agradarle, queremos que Él tenga una sonrisa. Me muero cuando me parece que algo pude haber hecho, y sí, todos hacemos, que ofenda al Señor. Lloro como un bebé cuando entiendo que puede haber pasado algo así. Y todo esto en un encuadro que se amplía más todavía en el versículo 17, cuando habla de quiénes os quieren apartar: terceros, influencias mundanas o malos hermanos en la fe, que te hablan el oído, que te dicen de esta otra manera hacelo, o hace así, o anda para acá, o anda para allá, o un mundo que te está gritando en altoparlantes permanentemente. Cosas y personas que te quieren apartar. Y quiero terminar acá. Esto que viene ahora, yo ayer, cuando estaba preparando esto a la tarde, no podía. Era algo así, un diluvio de lágrimas, ¿no? Como en el hecho de podernos entrar en el corazón de Cristo. Hoy que estamos de Santas Cenas. De Santa Cena, en el versículo 19, ya no es hablando el apóstol Pablo, es Dios, es nuestro amado Jesús. Versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Eso me recuerda a la cruz. Jesús sufrió por nuestros delitos y nuestros pecados. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Lo esperanzador de esto es que nos sigue llamando hijos. Y no en forma déspota ni señaladora, sino hijitos, en forma muy tierna, muy atractiva, muy preocupante, muy quizás lleno de ahogo y de lágrimas el Señor. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores. ¿Podemos causar eso en el Señor? Sí, por vivir una vida despreocupada de las cosas de Dios. Porque esto, porque aquello y lo otro, y ya no tengo tiempo. Ya te tomó por asalto la vida por todas partes. Oh, ni tiempo para orar. ¿Cuánto orás? 15 minutos. 10 minutos. ¿Cuántos días ayunás del ayuno congregacional? No sé si invento alguno. Esas cosas son cosas a las cuales en verdad tenemos que volver, porque antes éramos así cuando no conocíamos a Dios, pero ahora somos conocidos por Dios y lo conocemos a Él. Y es para seguirlo descubriendo y alegrando y no poniéndolo así, como dice: hijitos míos, vuelvo a sufrir. Y el versículo 20, abróchense en los cinturones: quisiera estar entre vosotros. ¿Dónde te fuiste, Jesús, entonces? ¿No estás entre los tales? Quisiera estar entre vosotros. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está afuera, le está hablando a la iglesia. Estoy a la puerta, me fui, quiero volver a entrar.
quiero volver a estar entre ustedes. Vivimos una vida vacía, cultos, iglesia, trabajo, esto, aquello, y suplantamos al Señor con otras cosas, y al Señor de memoria o lo imaginamos que está, porque es por fe, pero eso de sentir, experimentar las corrientes del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el caer en éxtasis de gloria, eso es algo de antaño, del pasado, de algún tiempo, de algo que se perdió. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. ¿Estás escuchando? Un corazón que te ama y te desea. Quiero estar contigo ahora mismo. Pero para eso tenés que abrir tu corazón. Quisiera, también dice, cambiar de tono. Quisiera cambiar de tono. Está enojado el Señor con algunos. Más vale que se nos enoje ahora y que lo podamos desenojar ahora, arreglando las cosas, porque después ya no va a haber solución. Quisiera cambiar de tono. Y dice, y estoy perplejo en cuanto a ustedes, confundido. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a corregir? ¿Vamos a enderezar? ¿Vamos a priorizar? ¿Vamos a sentir la satisfacción, el interés de antes? ¿Vamos a tomar los referentes y ejemplos que hay que tomar? ¿Vamos a dejar de escuchar a los que nos quieren hablar en la oreja y apartarnos? ¿Vamos a ir detrás de lo débil y rudimentario de este mundo? ¿Para qué? No sacias, ya sabías, ya sabés, si no sabelo. Todo eso es como una flor que se marchita. Así es la gloria del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Levanta tu mano al cielo, inclina tu rostro. Señor, queremos y creemos que podemos mejorar nuestros caminos. Sabemos, Señor, que muchas veces nos equivocamos y en el deslizadero ni cuenta nos damos, porque es cuestión de días tras días y poquito a poco y cada vez más hundidos en ese lodo. Es cuestión de meses y años y ya está, se hizo callo. Señor, si nos vuelves a ti, seremos vueltos. Si nos atraes, seremos atraídos. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Sabes qué quiere Dios? Cambiar de tono. ¿Sabes qué quiere el Señor? Hallar en ti contentamiento. Y es algo esperanzador saber que se le escribe esta carta a ellos en un tiempo propicio para eso, un tiempo para volvernos a Dios, un tiempo para hacer los ajustes, un tiempo, ¿por qué no aprovechar, como decíamos, un año que termina? A veces cuando termina un año, justamente cerramos, ¿sí? De alguna forma buscamos tener conclusiones. Y qué tan bueno fui, y qué tan bien hice, y qué tan buenas cosas alcancé o no, pero no para que te sientas derribado, sino amado. Con un interés, has despertado un interés súper importante en los mismos cielos. Aleluya. Vamos a orar. Señor, queremos que puedas estar entrando, Señor, a nuestras vidas como nunca antes. Este es el tiempo, amado, que desearon vivir los antiguos. Y nuestro anhelo, más allá de vivencias, más allá de cosas propias y personales, de nuestro propio interés, no queremos, Señor, provocarte temor por nosotros, mas temo por vosotros, como decía tu palabra, que todo haya sido en vano. Levantad tu mano y tu cabeza y sabete, amado, sabete que sos el interés sumo, más importante del corazón de Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar.
En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.